Vamos a recordar que para calcular la potencia instantánea, o sea, en un determinado instante de tiempo, la fórmula que conocemos es, pues, la potencia en ese instante de tiempo, pues, la vamos a calcular con el voltaje que tenemos por la corriente, todos evaluados en el mismo instante de tiempo. Por eso es con respecto a t. ¿Ok? Este tipo de potencia, pues no nos es tan útil porque normalmente las señales están constantemente cambiando. Pero una potencia instantánea haría la multiplicación de estos dos variables en cada instante de tiempo. En cada instante de tiempo estaría haciendo la multiplicación para darnos la potencia. En cambio, por ejemplo, la energía eléctrica, está muy relacionada con la potencia porque podemos entenderla como lo siguiente, se refiere al consumo de potencia o al uso de potencia en un cierto rango de tiempo, en un rango o intervalo de tiempo. Eso nos daría la cantidad de energía. Y pues entonces, la energía, si vamos a acumular, si vamos a sumar toda la potencia en un rango, la operación matemática que hace ese jale es una integral. Vamos a integrar todas las potencias en un cierto rango de tiempo. Entonces sería la integral de la potencia, ¿ok?, que ocurre por cada instante de tiempo. Como te digo, está en un rango. Entonces, ese rango estaría en las integrales. Por ejemplo, un tiempo 1 a un tiempo 2. Entonces, esta sería una segunda ecuación a tener en cuenta. Más allá de la ecuación es el significado, ¿ok? El significado, que es lo que aquí interesa todavía más. Entonces, por ejemplo, si hablamos de valores instantáneos, podríamos entenderlo algo así. Este sería tiempo. Entonces, pensemos que, por ejemplo, vamos a suponer yo tuviera un voltaje, se comporta así. Yo tuviera una corriente que hace algo así. ¿Ok? ¿Cómo calcularía yo la potencia allí entonces? ¿Cómo se vería la potencia? Pues la potencia sería en cada instante de tiempo. Entonces, si por ejemplo, yo agarro este, tiempo 1, digamos que aquí fuera 1, valor máximo. Entonces, si yo quiero calcular la potencia aquí, tendría que tomar estos dos valores. Este por este. Esto por esto me daría la potencia. Entonces, por ejemplo, la potencia aquí, en esta primera parte, haría algo así. Sería potencia, ¿no? Hay un momento en el que este llega a 0, ¿te fijas? Aquí el rojo vale 0. Entonces no importa, el voltaje vale 0, no importa cuánto valga la corriente, como este vale 0, esto va a ser así. ¿Okay? Independientemente de lo que hagan los demás, con que uno valga 0, este ya se pegó allí. Luego vuelve a aumentar. La potencia aquí, en este caso, pues siempre va a tomar más o menos el valor de las dos amplitudes multiplicadas.
Aquí uno es positivo, el otro es negativo. Entonces esto se hace negativo hasta este punto donde ambos son negativos. Entonces esto va a ser algo así. Y luego empieza a aumentar por acá. ¿Te fijas? Esto sería potencia instantánea, PDT. Sería el comportamiento de la potencia conforme van moviéndose las señales. Bueno, entonces, ¿qué es la energía? La energía es la integral de la señal en azul. ¿Y eso cómo lo interpretamos? Pues si yo lo hago, por ejemplo, yo quiero saber la energía de la señal del sistema de T1, digamos a T2, y que T2 fuera aquí. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo interpreto aquí en la gráfica? Pues la integral es el área bajo la curva. Entonces, la integral de energía sería el área de todo esto. Esa, la suma total del área es W. ¿Ok? Eso es lo que se refiere en estas dos ecuaciones. Potencia instantánea, energía. Energía es el acumulado de toda la potencia que se haya consumido en un cierto rango de tiempo. Bien, ¿lo tienes? ¿Puedo mover un poquito? Pero como te decía, los valores instantáneos rara vez los utilizamos. Lo más común es utilizar valores promedio porque pues nos da información más simplificada de lo que está pasando con la señal. Además, usualmente las señales no se están moviendo tan rápido, son más o menos periódicas. Entonces, pues con una información promedio nos basta para pues, entender los niveles de energía que tiene. ¿Cómo podríamos sacar un promedio de una señal como la que se ve allí? Por ejemplo, de la potencia. ¿Cómo podríamos sacar un promedio de la señal en rojo? De nuevo, recurrimos a la integral. Voy a anotarlo de este lado, ¿se ve? Sí, ¿no? Voy a poner aquí una raya. Entonces, potencia promedio podemos calcularlo como la potencia, ya no le pongo P de T porque no es instantánea, lo calculamos como el acumulado de toda la potencia en cada instante de tiempo, el acumulado, la integral, por eso ponemos la integral, que hay entre un rango igual T1, T2, entre un rango, pero para que sea promedio, lo divido entre el rango, el mismo rango en sí, para que pueda ser un valor promedio. Entonces, usualmente, el rango que se toma para calcular las potencias promedio no es un rango cualquiera T1, T2. Lo que normalmente se hace es usar un periodo de tiempo. Entonces podría ser T1 a T1 más T. Nada más para ponernos en el mismo canal, recuerda que T es periodo de la señal. ¿Cuánto es un periodo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo lo definen? Cuando la señal se vuelve a repetir, ¿no? Cuando la señal vuelve a repetirse, ahí decimos que hay un periodo. Bueno, entonces aquí acumulamos toda la potencia en un periodo y para que sea promedio, la dividimos entre el periodo. ¿Ok? Ahora, esta misma ecuación podríamos reescribirla. Potencia es voltaje por corriente, ¿no? Entonces, esto también podría reescribirse así. 1 sobre T por la integral de un periodo por la multiplicación del voltaje por la corriente en cada instante de tiempo. Cualquiera de las dos fórmulas nos sirve
Uch. Ahí está. Potencia promedio. Entonces, la potencia promedio usualmente se calcula utilizando como referencia un periodo de la señal. ¿Qué es un periodo? Es el tiempo que le toma a la señal repetirse o volver a iniciar un ciclo. Pues potencia instantánea, energía, potencia promedio, pues también tenemos la energía promedio, ¿no? Eso es mucho más fácil. Energía promedio. Porque solamente tendríamos que hacer que potencia o saber que potencia es igual a la energía en un cierto periodo. Entonces, si queremos calcular de aquí la energía, pues podemos hacer solamente esto. ¿Ok? Ahora podemos darnos cuenta aquí, muchachos, que estas ecuaciones son generales, ¿ok? Estas ecuaciones funcionan para cualquier tipo de señal. Una señal de alterna, una señal de continua, una señal que no sea ninguna de las dos y que tenga alguna forma más peculiar, ajusta. Estas ecuaciones te van a dar la potencia y la energía que necesitas. Sin embargo, nosotros usualmente vamos a trabajar con formas de señal pues, más comunes, ¿no? Como por ejemplo la de alterna y como por ejemplo la de corriente directa, normal. Entonces, obviamente, esas ecuaciones que incluyen una integral, pues se simplifican considerablemente si suponemos que tenemos una señal, por ejemplo, de corriente directa. Así que voy a ponerlo de lado allá al final. Aquí. Bien. ¿Cómo te digo? Estas son ecuaciones generales, pero más específicas, por aquí como caso de corriente directa. Entonces, pues se simplifica mucho porque en la integral, aquí, pues no hay necesidad la corriente y el voltaje no van a estar variando, entonces esto realmente es una constante. Entonces podemos calcular la potencia de corriente continua, vamos a decir continua para ser mucho más propios. La potencia de corriente continua pues se calcularía simplemente como voltaje de corriente continua por la corriente media. ¿Por qué ponemos corriente media y no ponemos corriente continua, no?
Bueno, porque no necesariamente se van a comportar igual. No necesariamente porque el voltaje esté fijo, la corriente va a comportarse así siempre. Puede haber inductores, puede haber capacitores, que nos queden ahí alguna distorsión, algún armónico. Así que si eso ocurre, pues habría que tomar en cuenta eso. Entonces, por eso la ecuación queda así. No olvides que esto es únicamente para este caso. Lo contrario, pues hay que entrar con las fórmulas generales como tal. Bien, ese es un repaso así rápido de algunas de las fórmulas de potencia, ecuaciones en generales. Ahora vamos a poner aquí un ejemplo de cómo podríamos utilizar estas ecuaciones. Puedo borrar el lado izquierdo.